Lilia, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo está? Bien. ¿Sí? ¿Cómo le fue hoy? ¿Cómo le fue hoy en la diaria? ¿Está bien? Sí. Sí, señor. Durmió ahí en el asiento porque no quiso acostarse y ahí durmió un rato, Sí. entonces ya le dije que si iba a estar en el programa de la iglesia, creo que sí se vino para acá. Qué bien, ella siempre es fiel, ¿ah? Sí, a ver. La cosa es que a veces como que no oye mucho, entonces estamos en esas. Sí. Aquí tiene todo el volumen, mamá. Ópale. Usted no tiene uno de esos como, hay unos como speaker chiquitos. No. El- Tengo ¿cómo dice? Los audífonos, pero entonces no sé si a veces nos no, trabajan. no, con un speaker le aumenta mucho el volumen. Con el Bluetooth se conecta. Con el Bluetooth se conecta Más y o menos me imagino cómo es que ustedes dicen. ¿Ha llegado nadie más, pastor? no todavía. Son las Mire, como 8. es, Ah, ya. y entonces lo Ajá. conecta al teléfono por, esto se puede colgar Yo le ponía la tableta, la tableta o al teléfono. pero hay que conectarlo con qué. Lo puede hacer con Bluetooth, Ah, ya. sin alambre, o también se puede con alambre si el teléfono Sí tiene tiene salida. salida. Y así pueden oír las dos. Eso no es Sí, caro. sí. ¿Y usted cómo ha estado, pastor? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, Sí, qué bueno. Marta Rocío, perdona que le diga, Marta Rocío, sí, ayer el 13, que le decían ya definitivamente pues que, y sí, nada, entonces ella dice, Vicky, que se fue y habló con el médico que le dijeron que ya tenía autorización el anestesiólogo, sí. sí, y que ahora esperará a ver que cuando abren el de como de la cuidado intensivo, para que le den el espacio para operarla. Ya. Pero va a ser así ¿cómo se dice? Paraloscopia, no sé. Es un huequito, no rajadura, Ya. corta y no, así huequitos, como a Laura y como le hicieron a Hernando. Sí, ahora están A ver, trabajando mucho así. si lo están haciendo así, seguro, yo pienso que tiene menos anestesia, ¿cierto? Eh, eh, sí, en algunos casos es anestesia más bien local. Bucal. Especialmente cuando es así, no tienen que abrir, entonces hay menos riesgo de infección. No, Que toda operación porque que se abre mucho, hay mucho más riesgo de infección. Porque la sacan ahí mismo, ¿no? La mandan ¿sí? como a Laura, que la mandaron para la casa Mm, ahí mismo. sí, Pues lógico, cuando ya haya reaccionado, que estén mejor. Pero a ver, Dios mediante, porque eso tienen que hacerle como una exploración, ¿no? claro. Según dice, una exploración para a ver qué más tiene por ahí Mm, de los daños o lo que sea. sí. Pero ya va más cerquita que lejos. A ver. Debe venir tarde. Noches. Por allá oímos a otra. Esther está Buenas tocando. noches. Sí, buenas noches. Noches. Aquí Ahora estoy. sí, mire, Estoy en Monserrate. tenía Monserrate. Oh, sí. A ver, muéstranos a Monserrate.
Ahí está Monserrate. Es una foto vieja que la cogí de una, Oh, pero mira, sí, en Monserrate. de una música que pasa con video. Una foto. Que cuando se lo trajo de allá, dice mi mamá. Ay, ay, ay. No podemos estar allá porque lo traemos para acá. Claro. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Señor. Sí, señora. Qué bueno. ¿Y don Guillermo? Bien, gracias. Es que me gusta llegar tarde. Ah, pero está en la casa. Sí, aquí está en la casa. Ah, ya. Que lo extrañamos el domingo, ¿no? Sí, estaban trabajando unos muchachos aquí todavía y ya terminaron. Así que Ya. Ah, bueno. Ah, trabajan el tiempo extra. Mm. Ok. ¿ya están las citas? No. Van a Ya estar- las tiene. Las citas. Ya las tiene. No, pero me la he apuntado. Ahí está por separar, ¿no? ¿Mm? Van a estar el sábado en Ravenswood. Sí, señor, si Dios quiere. Bueno. Sí, vamos a estar. Sí. Que no dijeron nada de restricciones ni nada, solo que la careta tal vez, ¿no? ¿Cómo dice? No van a, pues que va a exigir la careta y pues uno estar vacunado, pues uno está vacunado, ¿no? Mm, No dijeron nada, ¿cierto? no he visto- no. No. Imagino que pues es lo regular, ¿no? Sí. Espera que la gente esté vacunada y aún vacunada usando la Careta. mascarilla, sí. Ujú. Parece A de las que, 11. las 11, sí. Ujú. Parece de que, pues a mí no me pidieron que hiciera nada. ¿A esto pero ya la cremaron o no va a estar de cuerpo? Yo No creo sabe. que me llamaron. Sí. Guillermo, ¿Cómo están? Pero, Buenas noches. muy bien, bienvenido. don Guillermo, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está? ¿Sí Bueno, conoce a Monserrate usted? Gracias a Dios, bien, gracias. Qué ¿Cómo? bueno. ¿Sí conoce a Monserrate? Sí, Ah, sí conoce Monserrate, ¿eh? Ya, Monserrate, bueno. bonito. Ok. un lugar muy bonito para ver toda la ciudad de Bogotá. Sí, para divisar, sí. Muy bonito. Nosotros estuvimos allá con Claudia fue en el 2015, ¿no es cierto? 2015. Llegamos Sí. un día hasta allá, subimos caminando, ¿cómo fue? Fueron caminando. No, subimos en una cosa y bajamos en otra, creo, no recuerdo ya. Ajá, sí, así es. Teleférico y el otro es el Funicular. Sí. Funicular. Todos son como miedositos. A mí me llevaron pequeñita, ¿cuántos años tenía? Yo creo que tenía como unos 5 o menos, o 6 años. Pues no ha vuelto. Sí, sí, hemos ido. Y con Hernando y con Olga Inés y Diana, pero pues ella estaba muy chica. Pues cuando fuimos por los papeles, fuimos allá en el 91. Oh, mira, sí, Mire, sí, señor. 30 años. Hija, el más reciente fui yo, en el 18. pero eso no cambia, ¿no? Ah, No hay nada de cambio ahí, sino lo mismo, tal vez por donde caminan o algo, pero el resto es como lo mismo. me imagino más negocios.
Sí, más negocios. Jorge estaba tratando de entrar Sí. y se cerró. Vamos a empezar entonces. Si hay algún motivo de oración, díganme, lo incluimos en la oración. Si no, vamos a orar entonces. Señor bendito, te damos gracias en esta noche nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio, de compartir sobre tu palabra, Señor, de edificarnos a través de ella y especialmente que podamos en el estudio de tu palabra, Señor, alcanzar cada día mejor y mayor conocimiento de la persona tuya, Señor, y de esa manera cumplir con lo que el Señor Jesús decía de la vida eterna. La vida eterna era conocerte, conocer a Jesucristo, su único Hijo. Así de que, Señor, en el conocimiento que podamos adquirir de ti, estamos adquiriendo de la vida eterna también. En esta noche te damos gracias por la bendición de vida que nos das a cada uno, a cada familia, Señor. Y también te seguimos rogando por la salud de Marta Rocío y te damos gracias por estos avances en los procesos de tratamiento para ella. Seguimos orando para que tú le sustentes y, Señor, de alguna manera se puedan ver los resultados y podamos dar testimonio de eso. Acompáñanos en esta noche, Señor, en el estudio de tu palabra. Tu Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros a través de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, más o menos siguiendo el patrón que hemos seguido, nos concentramos en la lectura, no en la lectura en que se usó para el sermón, sino en la primera, en este caso, que es Isaías 50, y podemos mirarla totalmente. Son 11 versículos, así de que miremos del 1 al 11. Isaías 50, versículos del 1 al 11. Bienvenido Jorge y Sara. Entonces, vamos a leerlo. Déjeme ver si lo puedo poner acá. Y lo leemos. ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces síganme la lectura, por favor. Dice Isaías 50, el pecado de Israel y la obediencia del siervo. Así dice el Señor: a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Tan corta es mi mano que no puedo rescatar. ¿Me faltan acaso fuerzas para librarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en desierto. Por falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro de ceniza. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi lengua al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los ojos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado.
Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes encienden fuegos y preparan antorchas encendidas. Caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. Este es lo que el Señor nos dice. Perdimos a Jorge y a Sara. Estaban ahorita que pasa. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué les habla ese capítulo? El pecado de Israel. Aquí al principio, Dios habla, dice, Ajá. y dice, sí, así dijo Jehová. O sea que Dios habla Ajá. al principio, pero después en el versículo 4, Ok. entonces cambia porque dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces ya no es Dios quien habla, sino Ajá. ¿quién es el que habla entonces? Ok. Empezamos por ahí. Ajá. Ok. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿A quién se refiere? Ok. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A quién se refiere? ¿A la madre? ¿A cuál madre? ¿A la madre de quién o cuál madre se refiere? Es buena pregunta, ¿sí? ¿De qué está hablando Isaías aquí o qué está diciendo el Señor? Ahora, las palabras son para Isaías fue profeta en Judá, es decir, el reino del sur. Israel es el reino del norte. Si ustedes recuerdan, en muchos de los estudios que tuvimos de varios de los profetas del Antiguo Testamento, profetas menores, porque no alcanzamos a estudiar mucho de Isaías ni de Jeremías, hablamos de los muchos tiempos en que el pueblo de Israel totalmente se olvidó de Dios. ¿Sí? Y la analogía que está usando el Señor aquí en boca de Isaías es la de la mujer repudiada por ser infiel. ¿Sí? Entonces es una analogía. Se está refiriendo a Israel que ha sido repudiado por Dios. Es como si le hubiera dado carta de divorcio. ¿Sí? En la costumbre de la época, cuando había una situación de infidelidad, especialmente de parte de la mujer,
el hombre le podía dar carta de divorcio, era un documento que le entregaba a la mujer, ¿sí? Entonces, le está hablando a Judá y está haciendo referencia le está hablando a Judá y está haciendo referencia a Israel como si fuera la madre, porque de allí empezó el pueblo de Dios fue dividido en los tres reinos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur y aún Samaria. Era uno solo. Y Israel dice que fue repudiado por Dios en el sentido de que por ser infiel, Dios había perdido toda la gracia con Dios. Y ahora Judá estaba haciendo lo mismo también. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo en boca de Isaías que dice, por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. Cuando, por ejemplo, cuando en una familia estaba muy endeudada, si faltaban los padres, los hijos podían ser vendidos como esclavos. ¿Entiende? Entonces, son los acreedores, ¿sí? Ajá. ¿A quiénes? Entonces, por eso está preguntando, por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. A la madre Israel le dio carta de divorcio, los hijos quedaron sin padres y entonces pues fueron vendidos, es decir, entregados a los infieles por causa de la rebelión y el causa del pecado del pueblo. ¿Entiende la analogía? Sí. Sí. Que este es mucho del lenguaje que oímos también en otros profetas, de lo que Dios le estaba diciendo a Israel, cuando de una manera crónica se olvidaron del Señor y parte de lo que sigue diciendo es el reclamo de Dios que le hace a ellos. Miren el versículo 2, por ejemplo. Observen las preguntas que hace el Señor al pueblo. Dice, ¿por qué no había nadie cuando vine? ¿Sí? Yo llegué a ustedes, me acerqué a ustedes, pero nadie se quería acercar. ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Nadie estaba oyendo la voz de Dios. Tan corta es mi mano que no puede rescatar. Es decir, es el reclamo de Dios al pueblo. Es decir, desconfiaron ustedes de que yo pudiera salvarlos de los enemigos, salvarlos de cualquiera de los ataques de los pueblos vecinos que querían dominarlos. Era desconfianza de parte del pueblo hacia Dios. ¿Me hace falta acaso fuerza para liberarlos? Son preguntas de reproche. ¿Ven el tono? Y aquí pone unos ejemplos, Dios, Ajá. Del poder que tiene él, como diciendo, Exacto. ¿por qué no tenían ustedes fe en mí si me conocen? Ajá. Yo soy el que los podía haber salvado a ustedes, pero ustedes no quisieron. Exactamente, ese es el tono. Puedo hacer todo lo que yo quiero, ¿sí? Yo tengo ese poder para hacerlo. Y allí están los ejemplos, ¿sí? Ajá. Yo seco el mar con una simple reprensión, convierto los ríos en desierto. Por falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. Y así sigue el versículo 3. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro de ceniza. Y como observó Guillermo, en el versículo 4 cambia el tono. Ya no es Dios hablando. Parece que fuera Isaías hablando. Vamos a tratar de dilucidar quién es que está hablando allí. Y
Dice, el Señor omnipotente me ha dado lengua instruida para sostener con palabra al fatigado. ¿Sí? Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Y si seguimos leyendo, no sé si ven algunos versículos, por ejemplo, el versículo 6, ¿qué les recuerda a ustedes? Allí se refiriéndose a Jesús. Ajá. Estaban iba para el Calvario, ¿verdad? Estaban, Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me levantaban la barra. la barba. No, o sea que está hablando de lo que le hicieron a Jesús. Ajá. Busquemos Mateo 26, 67. Alguien busque Mateo 26, 67 y alguien busque Marcos 14, 65. Marcos 14, ¿qué? Marcos 14, 65. ¿Y Mateo qué? 26, 67. Mateo 26, 67, ¿no? Mateo 26, 67. 67. Dice, entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te golpeó. Ajá. Wow. Bien, está claro. Ahí, Marcos 14, 65. ¿Alguien lo tiene? Aquí está Marcos. 65. 65, sí. Ok, estoy en el 26. Marcos 14, 65. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetear. Exactamente. Del versículo 4 hasta el 11 es una de las secciones que en Isaías se llama el canto del siervo. Del siervo obediente. Es una de las... Hay varias partes de Isaías que son profecías de lo que sucedió con el Señor Jesús, ¿sí? Y uno de estos, de esos cantos del siervo, en realidad es como si el Señor Jesucristo estuviera hablando allí, ¿sí? Porque observen, volviendo al versículo 4, miren la acción de ese siervo obediente. ¿Cuál es la función de darle lengua instruida? ¿Cuál es el propósito? No entendí la pregunta. pregunta. Sí, observen, lean el versículo. Dice, el Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida. ¿Para qué? Sostener con mi palabra al fatigado. Entonces, es la primera acción que muestra la característica del siervo, del Señor, que nosotros sabemos que es Jesús, ¿sí? La primera característica.
sostener con mi palabra al fatigado. El fatigado. Entonces, estas son las cosas que Isaías 50. Jesús hace. Si ustedes recuerdan, otro texto de Isaías donde dice que el Señor me ha enviado, y dice para dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos. ¿Sí? 40. ¿Recuerdan ese texto? Sí, pues la cita no. Pero la cita no. Déjeme ver si. Isaías. Ah, no, es Isaías 40. 50. No, El profeta, que él está en la sinagoga. el profeta Isaías, ¿qué distancia, cuántos años tiene? ¿Es contemporáneo de Cristo Jesús? No, ¿O él no. es antes? Isaías es antes. Mucho O es Es después. antes, antes. Isaías es más o menos de la época en que, antes de que, cuando estudiamos Daniel, ¿recuerdan? Él es contemporáneo en esa época, cuando el pueblo lo mandaron Cautivo. cautivo, exactamente. ¿Será unos 200, 300 años? 700, no, perdón, 500 años. 500 años. 500 años más o menos. Entonces aquí lo que está, lo que deja entrever, Ajá, aquí están hablando ¿está hablando Jesús o están exactamente. hablando de Jesús? Ajá, Del Salvador, que muchos de ellos no entienden, no comprenden de quién están hablando, que eso es lo que yo creo, ¿ve? Porque es Jesús, no es conocido todavía, posiblemente está en las Escrituras. está en lo correcto, Guillermo. Son uno de los profetas que más es citado en los evangelios en el Nuevo Testamento. Ajá. Es Isaías, y esta es una de las referencias que se hace, por ejemplo, la del sufrimiento, el siervo sufrido. Pero, y hay varias otras, pero aquí está hablando es decir, está describiendo la persona y el papel de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Y como vemos en el versículo 4, dice, para sostener con mi palabra al fatigado, para que escuche como los discípulos, esté atento a la voz de los necesitados. Y el versículo 6 habla del sufrimiento de ese siervo del Señor. Y obviamente podemos ver acá todo lo que le pasaba y le pasó a Jesús. Pero lo importante es que lo podemos decir como siervo del Señor. Estas características también las podemos incorporar a nuestra experiencia, ¿sí? Al ser creyentes en Cristo, vamos a vivir y experimentar todas estas sufrimientos, pero también estos papeles que él desempeñó. ¿Sí? ¿Me siguen? Ujú. Sí. Tercita y Jeremías, saludos. Reverendo Jeremías. Saludos. Gracias. ¿Cómo están? Víctor,
Bien, gracias a Buenas Dios. noches. A Víctor no lo vemos, pero ahí está el aviso. Estamos en Isaías 50. Isaías 50. Entonces, observen, en el versículo 4 habla de, le dio lengua instruida y oídos abiertos Versículo 4, para escuchar como discípulo. como los discípulos, sí. Y aunque son características del Señor Jesús, son características que nosotros quisiéramos y debemos adquirir, ¿no? Tener lengua instruida no es simplemente de poder hablar palabras sabias, pero especialmente para sostener con la palabra al fatigado. En la versión Reina Valera usa la palabra, a ver, al cansado, ¿no? En otra versión dice al afligido. Saludos a Víctor. Póngale el audio, Víctor, que está sin audio. Saludos a todos, buenas noches. Gustos en Buenas verlos. noches, Víctor, bienvenido. Buenas noches. Víctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas, buenas. Estamos en el Isaías 50, versículo 4. Estamos en el 5 ahora. Ahora, el Señor Jesús, si estas son palabras proféticas, vemos aquí la persona de Jesús. Dice el Señor, versículo 5, el Señor me ha abierto los oídos, lo repite, y dice, no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. El Señor Jesús hasta lo último fue obediente, como dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no se rebeló contra lo que iba a ser su destino. Y hasta al último momento, aunque estuvo en un estado tremendo de sufrimiento, y antes de experimentar el sufrimiento, ustedes recuerdan la oración del Getsemaní, y que Pase esta copa. exactamente, esa es la oración del Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice que el Señor estaba tremendamente acongojado en ese momento, pero fue el siervo obediente, siervo sufrido, pero también obediente. Y en el versículo 6 empieza a describir algunas de las cosas que le sucedieron, ¿sí? Que fue la cita que hicimos de Mateo 26, 67, ¿sí? Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba ante la burla y los escupitajos. Tengo una referencia aquí, déjenme la chequeo. En la época de Jesús le daban de latigazos a déjame leer. Versículo 6. Y mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban. Ajá. Le daban latigazos y golpeaban a los criminales o a los, esto era parte de abuso también, a los que de pronto, a los que eran como tontos, ¿sí? Tenían algún problema mental. Les jalaban la barba, era un signo de falta de respeto, ¿sí? Si usted quería faltarle el respeto a alguien, le jalaba la barba. Y casi todo el mundo tenía barba, ¿no es cierto? Burlarse y escupir a alguien
era un símbolo de insulto, de odio, ¿sí? De insulto y de odio para desgraciar a alguien. Y este fue el tratamiento que le dieron al Señor Jesús. Y que si miramos más adelante en Isaías 52, especialmente el versículo 13 en adelante, Pues cayó. habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Recuerdan ese texto? Dice, desde el versículo 13 del 52 en adelante, se habla de todos los sufrimientos extremos de, por ejemplo, sin leerlo todo, dice el versículo 53:7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero aunque los versículos 4, 5, 4, especialmente el 4 era de lo que se esperaba que hiciera el siervo de Dios, versículos 5 y 6 de lo que sufriría el siervo de Dios, el versículo 7 cambia un poco el tono. Observen el versículo 7. Aunque ese siervo va a sufrir, y va a sufrir toda esta humillación, ese siervo va a ser exaltado también. ¿Sí? Dice el versículo 7, por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado, y por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Es decir, aún en la situación de sufrimiento y de tortura que estaba experimentando, el siervo del Señor, otra vez hablando de la persona de Jesús, aguantó todo eso, sabiendo de que después de eso iba a ser exaltado. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Y más adelante en el versículo 8 habla de cercano está el que me justifica, y hay toda una palabra de esperanza, porque las cosas van a cambiar, ¿sí? No sé. Entonces, ¿quién tiene algo que decir contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. Parece el tono en el que habla Pablo en Romanos 8, creo. ¿Sí? Porque ¿quién nos va a acusar si nosotros tenemos el que nos defiende? Versículo 9, el Señor omnipotente es quien me ayuda. Pues a pesar de ese sufrimiento, el siervo del Señor sabe que la ayuda viene de lo alto. No va a haber condenación. Pero los que tratan de condenar, dice, se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. Cuando no hay confianza en el Señor, cuando se ataca al pueblo de Dios, aquellos que lo hacen van a recibir su recompensa o su castigo. ¿Sí? Versículo 10, ¿qué entienden ustedes por él?
Es un desafío. ¿Quién de ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Una recomendación bien clara acá. Aunque camine en oscuridad, es decir, que la situación esté bien crítica y aún parezca sin luz, confíe en el nombre del Señor y dependa de Dios. Pero mire, la condición. Y mire el contraste con el versículo 11. Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Se refería a los judíos? Está hablando de los judíos en general, pero parece que la referencia que se hace allí es ustedes que encienden sus propios fuegos y preparan antorchas encendidas, parece que son rituales paganos, como buscando la protección de otros dioses. Entonces ustedes caminen a la luz de lo que ustedes piensan que es la luz verdadera, pero van a recibir su castigo. En medio de tormentos quedarán tendidos. El pueblo de Israel. Pueblo de Israel. Yo para mí está hablando del ser humano que crea problemas. Uh-huh. Dice aquí que todos vosotros encendéis fuego. Ajá. Aquí todos nosotros creamos problemas, creamos fuegos, encendemos fuegos y siempre andamos prendiendo fuegos y apagando otros. Uh-huh. ¿Ok? Dice, pero de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. O sea que aquel que muere será sepultado, pero con dolor. Todo el mundo llorará por la muerte de esa persona, ¿no? Porque termina en el cementerio y no supo cómo guiar su vida, sino que su vida fueron puros problemas. Uh-huh. Por eso tiene uno que tener conciencia en las vidas de unos. Muchas veces nos enseña aquí la Biblia cómo tenemos que ser personas un poco más recogidas, más amables. Nuestra boca tiene un límite en nuestra boca, pero muchas veces soltamos nuestra boca y no tenemos freno en ella, ¿ve? Uh-huh. Y entonces de esa manera prendemos fuegos, prendemos problemas alrededor de nosotros. Y quieren vivir de esos fuegos. Pues es la idea que presenta aquí el profeta. Ustedes que encienden fuegos, vivan por esa luz. Por la luz de esos fuegos. Exactamente. ¿Sí? La única manera de apagar eso es frenar nuestra boca, frenarnos a nosotros mismos y ser conscientes que debemos de apagar el fuego de esa manera. Es bien curioso porque, es decir, cuando miramos la palabra y la escritura, usualmente nos está diciendo que nosotros somos hijos de luz, ¿sí?
Ujú. y no hijos de tinieblas. Pero observen el versículo 10, dice que aquellos que estén en la oscuridad y sin un rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Ujú. Pero aquellos que encienden sus propios fuegos como para iluminarse en ellos mismos y sus propios recursos, ya sean naturales, los propios recursos personales o de dinero o de otras formas diferentes de fe, como tanta gente que solamente cree en lo material, solamente en la ciencia, o en enseñanzas y creencias ocultas. Vivan por eso y ya tienen la consecuencia. Van a quedar sepultados en dolor. Ujú. Pero otra vez el versículo 10 es una afirmación aquí, un llamamiento a los que obedecen la voz de su siervo, los que le temen el Señor, aunque caminen en oscuridad y sin un rayo de luz, confíen en el nombre del Señor y dependan de su Dios. Ujú. Son las palabras para nosotros. Y aunque le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, y ha hecho esa comparación de que Israel fue esa madre infiel, que hubo que darle carta de divorcio, que Judá fueron los hijos desamparados que hubo que venderlos a esclavitud. Está el siervo del Señor que está sin pecado, que sufrió, que pagó por todo eso y que sigue siendo para nosotros la luz que necesitamos. No necesitamos buscar otra luz, no necesitamos buscar otro fuego, pero el Señor es el que da esa luz no solamente al pueblo de Israel y de Judá, pero como mencionaba Guillermo ahora, es para todos nosotros. Sí. El mensaje de la palabra de Dios es para todos nosotros. Sí. Y aunque podemos mirarlo, y es importante mirarlo en el momento en que fue escrito, y hablamos de Isaías 500 años antes de Cristo, todas estas profecías para el pueblo de Israel, pero aún esos mensajes son para nosotros en el tiempo presente. Y yo creo que el versículo 10 encierra el mensaje de desafío para nosotros. ¿Sí? Aunque caminemos en la oscuridad, ¿sí? Aunque parezca que nuestra vida está en tinieblas y sin un rayo de luz, confíen en el nombre del Señor, dependan de su Dios. Confíen en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y yo creo que si no lo ha hecho, subraye esos versículos en su Biblia. ¿Sí? Dice la versión Reina Valera: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué les parece? Estaba complicadito el texto, ¿no es cierto? Poquito. Bastante complicado, porque habla está el profeta Isaías hablando, pero también habla Dios. Y después aparece, de momento aparece la imagen de Jesús. Ajá. En esos tiempos. ¿Ve usted? Ajá. Es fantástico, es muy bueno este aprendizaje cuando leemos la Biblia, porque yo me pregunto a mí, yo aprendí algo de hoy de esto, aprendí algo, que yo aprendí. Y entonces a mi mente viene, es un comentario, a mi mente viene la persona de un compañero de trabajo. Es vietnamita. Ajá. Él estuvo en la guerra de Vietnam y emigró para acá después de la guerra. Y es una persona que cuando hay algún problema, mejor se queda callado. Ajá.
toma una actitud amable y se ríe un poco, pero mejor no opina ni para bien ni para mal, sino mejor se queda callado. Ok. Y en la vida uno tiene que, cuando está uno hablando, medir su lengua. Porque la lengua es la que trae todos esos problemas. Todo ese fuego Ajá. que nos come por dentro, ¿me entiende? Lo que hablamos el domingo, sí. Y que está buscando una salida. Está buscando una salida todo ese fuego. Y cuando no refrenamos nuestra boca, entonces explotamos. ¿Ve usted? Así es. Y hacemos un incendio. Hacemos daño. Ya. Ok. Es que para mí es algo maravilloso poder aprender algo de la Biblia. Y siempre algo nuevo, es siempre algo nuevo. Siempre que, aunque haya leído uno un capítulo, una porción varias veces, el Señor habla cosas nuevas cada vez que vamos en esa actitud de querer aprender. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿No? Ok, recuerden el sábado a las 11 es el servicio de memoria de Eunice en la iglesia de Ravenswood, a las 11. Ok. Okay. Señor. Así que, si Dios quiere, nos vemos allá los que vayan a estar. Ok. Está bien. Eh, Primero Dios. ¿En dónde es, pastor? En la Perdón. iglesia de Ravenswood. ¿Dónde está eso? Eso está en déjeme le digo. La dirección. Carlon y Hermitage. Ya, 4300 de la Hermitage. Oh, 2300. 4300. Oh, Hermitage es west o Norte, Hermitage es norte, norte, Pues, north. norte. norte. Ya, norte. es norte. North, sí, es que me faltó eso acá. North. Está como 3-4 blocks al norte de la Irving Park. Más o menos, es una cuadra antes de llegar a la Montrose. A la Montrose y Pero la Hermitage. Ujú. Hermitage y Column. Sí. Y con dos blocks al oeste de la Ashland. Ajá. No se pierda. Ok. Iglesia Presbiteriana de Ravenswood. Ok, vamos a terminar en una palabra de oración. Hermana Esther, ¿nos quiere despedir, por favor? ¿De Serna? Serna, sí. Okay. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias a Dios, amado, por este rato que hemos estado aquí, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos la Biblia, Señor, pues, aprendemos algo de ti, algo diferente, algo que no podíamos entender, y vemos las cosas más claras y podemos aprender, Señor. Ayúdanos a que esto se asimile en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que cada día que tengamos la intención de abrir tu palabra, Señor, para estudiarla y aprender cada día más y mejor de ti, Señor. Que cuando sabemos de ti mejor, también te podemos adorar y bendecir mejor. Gracias, Señor, por el grupo que hubo esta noche. Gracias, Señor, por cada familia representada. Bendice, Señor, a cada familia, a cada persona, y que puedan tener un descanso tranquilo, Señor, y que mañana sea un nuevo día maravilloso para cada uno de nosotros. Señor, guárdanos y quédate con nosotros en esta noche y siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias por su participación, por su sintonía. Y
Que tengan un resto de semana bien bendecido. Amén. Gracias, doctor. Sí. Gracias Buenas noches por a el todos. estudio. Víctor. Bendiciones. Jorge, Buenas noches. Víctor. buenas noches, Jorge. Buenas noches. Que Dios Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gusto en verlos. Hola, Víctor. Víctor. Doña Duilia ya se fue, ¿verdad? No, Oh, ahí ahí está. está. Doña Duilia, ok. Muy bien. Ella es la última que hace apagar el teléfono, la tableta. Ok, voy a apagar. Buenas noches, Lidia. Igualmente todos. reverendo. Mañana. Doña Esther, Hasta mañana. ¿Cómo estás? Que el Señor los bendiga. que estén bien. Gracias, Bye. Lorenzo.